Gracias por hacerme acuerdo. Entonces les decía que fíjense aquí. Entonces, si nosotros queremos determinar cuál es la velocidad, la velocidad está cero, nosotros debemos determinar em, cuál es la velocidad o el componente de velocidad tanto en X como en Y. Me voy a pasar aquí, en un segundo. A ver, ya, aquí está. Debemos determinar tanto la velocidad en X como la velocidad en Y. Y les mencionaba que esta velocidad en X va a estar obviamente relacionado con la distancia en el eje horizontal y la velocidad en Y va a estar referida con la altura que está en el eje de las Y. Entonces, a pesar de que aquí en este gráfico le utiliza con X y H, nosotros le habíamos puesto como X y Y, ¿ya? Es esta X y esta Y de aquí. Entonces, ¿a qué hace referencia? Lo que hace referencia es a lo siguiente. La fórmula en el movimiento horizontal se le calcula sencillo, con la fórmula que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Despejamos el tiempo y nos va a quedar esta fórmula de aquí, ¿ya? Ahora, para el eje de las Y, en el eje de las Y nosotros tenemos medio movimiento parabólico. Es decir, o bueno, simplemente movimiento parabólico, ¿no? Si nosotros asumimos que parte del reposo desde este punto de aquí, déjenme de hecho le escribo para que puedan verle. Ya, entonces, nosotros tenemos el mismo ejemplo que de la pelotita. Vamos a tener que aquí prácticamente parte del reposo nuestra agua, ¿no es cierto? Ya, esta agua va a recorrer una distancia X y va a tener una altura Y. Ya, entonces, aquí habíamos visto que el componente de la velocidad, perdón, que la velocidad tenía dos componentes, tenía el componente X y tenía el componente Y. Y el resultado de estos dos me iba a dar esta velocidad, ¿ya? Entonces les mencionaba que debemos determinar cada una de las velocidades. Entonces la velocidad en X se define como X sobre tiempo. Entonces, solamente para seguir con la secuencia, nosotros de aquí podemos despejarle el tiempo. Perdón, aquí es así, ¿ya? Entonces aquí despejamos el tiempo y obtendríamos esto, ¿sí? Ahora, en el eje Y nosotros vamos a tener que en cambio vamos a tener la formulita que es, me pueden dictar, tienen en la mano o déjenme me salgo de nuevo, se me acaba de ir. Es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, entonces es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya, entonces teníamos que el tiempo sería velocidad por X. Y acá, ¿cómo me quedaba? Me quedaba raíz cuadrada ¿de qué? Gravedad. Dos alturas. Un medio por Gravedad. gravedad. A ver, háganme acuerdo, chicos, que hasta a mí se me fue. Dos alturas sobre gravedad. Dos alturas, ya, correcto, gracias. Entonces tendríamos estas dos fórmulas. Ahora verán, como el recorrido en este caso del agua para nosotros, utiliza el mismo tiempo tanto en X como en Y, nosotros podemos igualar a esta fórmula, ¿ya? Entonces nos va a quedar que es B por X es igual a la raíz cuadrada de 2y sobre gravedad, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es despejar esta velocidad, ¿ya? Nosotros estamos despejando la velocidad en este punto de aquí tomando en cuenta que esta velocidad es el componente o es el resultado de los componentes Bx y By, ¿de acuerdo? Así sería. Entonces, ¿qué es el coeficiente de velocidad? El coeficiente de velocidad que estamos calculando es un coeficiente entre una velocidad real, digámoslo así, que sería ya
la velocidad que adquiere el agua el momento que está cruzando este sistema, dividido para una velocidad ideal, que sería la que estamos calculando en este punto de aquí, que era a través de la ecuación de Bernoulli. Entonces, por eso ustedes van a ver esa formulita que se encuentra en el documento, que es x sobre, perdón, x que multiplica a la raíz cuadrada de gravedad sobre 2y sobre 2 gravedades por altura. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, espero que haya quedado claro. Así como sacamos una relación de las velocidades, como a su vez que sabemos que la velocidad se relaciona con el flujo volumétrico o con el caudal, acá nosotros vamos a también a obtener una constante de caudal, en donde tendríamos un caudal real y un caudal teórico, digámoslo así. ¿Cuál sería el caudal real? El caudal real es el que nosotros estamos determinando con En las el experimento. mediciones de volumen con respecto al tiempo. ¿Sí me entienden esta parte, no es cierto? O bueno, les voy a escribir. Ya. Así como calculamos CV, ahora vamos a calcular C, que sería la constante de caudal, que habíamos dicho que era un caudal real, digámoslo así, sobre un caudal teórico, en donde el caudal real viene a ser igual a la sumatoria de los caudales medidos dividido para el número de repeticiones que nosotros tengamos. Ahora, ¿a qué es igual esta Q? Tomen en cuenta que esta Q hace referencia al caudal, ¿no? Q va a ser igual al volumen sobre el tiempo. Estos son los datos que ustedes obtuvieron en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a un volumen 1, a un volumen de 1 litro, ustedes obtuvieron, me invento, 15 segundos. Un volumen de 1 litro mismo, obtuvieron un tiempo de 15,5 segundos. Un volumen de 1 litro, obtuvieron un tiempo de, no sé, de 14,9 segundos. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es sacar K1, K2 y K3, en donde sería 1 dividido para 15, 1 dividido para 15,5 y 1 dividido para 14,9. Entonces ya obtienen estos valores de aquí. ¿Cuánto sale 1 para 15? Creo que sale 0,03, 0,06. Entonces 0,06, 0,67 y 0,69, digamos. Ya, me estoy inventando los datos. Entonces, este Q de aquí sería la sumatoria de los tres dividido para el número de repeticiones. Es decir, 0,66 más 0,67 más 0,69 dividido para 3. Este sería nuestro caudal real. Entonces, esto me sale 0,67 más o menos. Ya tenemos este caudal real. Ahora, ¿cuál sería el caudal teórico? El caudal teórico sería el calculado a partir de las fórmulas que nosotros hemos ocupado, que sería velocidad por área, en donde esta velocidad vendría a ser la velocidad teórica, ¿no? Es decir, la calculada con Torricelli. O en otras palabras, nosotros podríamos escribir 2 gravedades de altura por A. O en su defecto, 2 gravedades de altura por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí queda claro, chicos? Chicos, Profe, una Sí, preguntita. profe. sí, dime nomás, te escucho. El volumen que estaba ahí de 1 litro se refiere a la cantidad de agua que había en el botellón para realizar el experimento. ¿Cuál volumen? El que... El del caudal teórico, perdón, el caudal real que les llamamos. Sí, No, a ver, ustedes tienen esto, ¿no? Entonces, yo les mandé a que con un baldecito o con un vaso, les dije un vaso lechero de estos, ¿no? De un volumen conocido, es decir, que tenga la marca de 1 litro, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ya cuando esté el flujo constante, acuérdense que esto hay que mantener constante a esta altura, ustedes iban a introducir
este vasito le iban a introducir aquí y el rato que le introducían iban a tomar un tiempo. Entonces, el volumen que yo hacía referencia de 1 litro es este. ¿Cuánto volumen se llenó en un tiempo T? ¿De acuerdo? Ya, profe, no me acordé de ese recipiente, pero... Sí, ya. Chévere. Profe, Entonces, otra pregunta. dígame. En el caudal era el real y el teórico, y cuando ya calculemos tienen que ser datos parecidos. Sí, verán, realmente una relación, digamos que la relación es el real sobre el teórico. Ya, esto es solamente esto es una, ¿cómo se llama? Esta es una relación entre el real y el teórico que nos sirve para ver qué tan alejado estamos de los cálculos de lo que nos está pasando en la práctica. ¿Qué sucede si es que el coeficiente es igual a 1? El hecho de que signifique que es igual a 1 significa que los datos teóricos son iguales a los datos reales. ¿Ya? Entonces, esta relación me sirve para ver qué tan cerca estoy de los datos teóricos con mis datos experimentales. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Eso nada más. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿para qué nos va a servir tomar la medida de la altura del tanque? ¿Eso es para el flujo volumétrico o para qué? Claro, es que verás, toma en cuenta que este flujo volumétrico de aquí, o en este punto, ¿qué nomás está actuando? Está actuando la presión de la altura del nivel de agua y obviamente esta presión va a influir en la velocidad. El rato que influye en la velocidad va a influir en el flujo volumétrico, o bueno, lo habíamos llamado Q en estos datos. Entonces, la idea es que a esta altura, llamémosle H, creo que estaba como H minúscula o H mayúscula, no me acuerdo. A esta altura nosotros vamos a tener una velocidad. Los datos les pedía calculado otra altura, que era esta. Esta, en cambio, me va a servir como mi Y en la fórmula de la velocidad. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna duda? Inge, Dígame. en el caso de que queramos calcular el caudal teórico, ¿qué altura debemos utilizar? ¿La altura donde estaba, desde el suelo hasta donde le pusimos ese... No, aquí ya es muy buena pregunta. A ver, acordémonos cuál es el concepto, bueno, no el concepto, sino cuál es la formulita que vamos a utilizar. Habíamos dicho que vamos a determinar la velocidad, el caudal en función de la velocidad, ¿no es cierto? Esta velocidad era la teórica, entonces al ser la teórica nosotros calculamos con el teorema de Torricelli, que era esta fórmula de aquí. ¿Qué es lo que nos decía la ecuación de Torricelli? Era una aplicación de hecho de Bernoulli. Entonces aquí era nuestro punto 2 y aquí era nuestro punto 1. Esto es punto 2. Este h vendría a ser la diferencia entre Z1 y Z2. Como en este caso nosotros estamos manteniendo Z1, y Z2 se hace 0, H se convierte en Z1. O lo que no es lo mismo, nosotros le hemos llamado como H minúscula o podríamos llamarle como Y, depende de cómo esté la nomenclatura, pero vendría a ser la altura del nivel. ¿Sí me entienden?
¿Sí, Ya, chicos? profe. Entonces, le hacemos como usted hizo en la anterior clase para calcular la velocidad. Claro, claro, claro. Bueno, si tienen alguna duda, es cuestión de seguir el procedimiento que está que está aquí, donde tengo aquí. Tienen que seguir estos datos. Aquí está bien, bien explicado. Por ejemplo, el cálculo del tiempo de vaciado, que sí lo tienen. Tienen el número de repeticiones, X, Y, H, H. Aquí está explicado cada uno de los valores, los diámetros. Acá ya empiezan las fórmulas. Entonces aquí, por ejemplo, cálculo de la constante de velocidad. Solo tienen que reemplazar los datos que ya tenían en la tabla de arriba. Cálculo del área, ya tienen los datos. Cálculo de flujo volumétrico, ya tienen los datos. Cálculo del caudal, ya tienen aquí. Cálculo del constante de descarga, ya tienen esto de aquí. Tienen que simplemente seguir el formato. ¿Ya? Y aquí va a estar el tiempo de descarga, en cambio. ¿Sí queda claro, chicos? Profe, otra pregunta. Sí. Cuando bueno, en los datos que dice H mayúscula, altura total desde el orificio, ahí sería desde el piso hasta el orificio. Sí, correcto. Correcto. Ya, profe. Ajá. ¿Ya? Bueno, si tienen dudas igual, ya saben, vamos a hacer de aquí en adelante solamente tutorías para las dudas que tengan. Pero de todas formas quería explicarles esta partecita, perdón, me cambié de gana. Esta partecita en donde se analizaba estas constantes que no hemos visto, pero que en la práctica se suelen llegar a cabo. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con la clase. Hemos visto, mejor dicho, hasta ahora cómo es el movimiento de un fluido a través perdón, me equivoqué. Hasta ahora hemos visto la aplicación de la ecuación de Bernoulli, es decir, cómo varían las propiedades de un fluido a lo largo de un flujo. Es decir, cómo varían las propiedades cuando se están moviendo. Entonces hemos visto que cuando existe una restricción una restricción, es decir, un cambio de área, por lo general también cambian sus propiedades. Esto ya hemos visto, ¿no? Ya hemos analizado con la ecuación de Bernoulli. Ahora, lo que vamos a analizar el día de hoy es qué es lo que ocurre cuando tenemos un fluido que recorre una tubería cerrada. Es decir, vamos a analizar qué es lo que ocurre con un fluido cuando se está moviendo dentro de una tubería. ¿Ya? Entonces, aquí habíamos dicho que era importante determinar o analizar las líneas de trayectoria. Las líneas de trayectoria ¿cómo se llama? Eran, eh, eran el movimiento, sí, el movimiento que tiene una partícula dentro de nuestro flujo. Entonces, aquí vamos a analizar qué es lo que sucede con estas líneas de trayectoria que de cierta forma es un concepto abstracto, pero en el análisis de hoy le vamos a llevar a ver cómo se puede medir realmente estas líneas de trayectoria. Es decir, vamos a determinar cómo se está moviendo un flujo a través de las líneas de trayectoria, pero ya con fórmulas matemáticas. Entonces, en ese sentido, hay que diferenciar que cuando nosotros tenemos un flujo a través de tuberías, estas tuberías pueden ser de diferente forma, digámoslo así. Podemos tener tuberías circulares, podemos tener ductos rectangulares o incluso podemos tener canales abiertos. El particular de tener un flujo de un fluido a través de una tubería, es decir, a través de esto, de un sistema, digámoslo así, cerrado, es lo siguiente. Cada vez que nosotros llenamos la tubería, nos vamos a dar cuenta que tenemos puntos en donde se genera la condición de no desplazamiento. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la tubería circular, un flujo, vamos a ver que a lo largo de toda esta línea que le estoy marcando en azul, tenemos una condición de no desplazamiento. Y lo mismo acá en el caso del ducto rectangular. Vamos a tener a lo largo de toda esta sección de que le acabo de marcar con azul
una condición de no desplazamiento. El rato que tenemos esto significa que nosotros vamos a tener dentro del fluido un perfil de velocidades, como habíamos hablado. ¿Debido a qué? Debido a que en la condición de no desplazamiento, habíamos visto que la velocidad en ese punto prácticamente tendía a cero. Entonces, al tender a cero se genera este perfil de velocidades que nosotros estamos hablando, que vendría a ser la representación de esto que le estoy dibujando aquí. Entonces, obviamente, en la mitad del fluido, que vendría a ser este punto de aquí, el fluido va a tener una mayor velocidad. Ahora, cuando nosotros hablemos de flujo de fluidos a través de tuberías, hay que tomar en cuenta un punto bastante importante, que es que la velocidad con la que nosotros vamos a trabajar no es una velocidad única, sino es una velocidad promedio. Vamos a considerar una velocidad promedio de todos los puntos que tiene mi fluido y con esos datos vamos a calcularlo. ¿Ya? Ahora, a ver, me voy a cambiar a otra hojita. Ya hemos visto entonces que a través de una tubería vamos a tener las líneas de trayectoria y unos perfiles de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, pintemos aquí dos tuberías. Verán, vamos a analizar el flujo de un fluido, ¿no? El flujo de un fluido. Entonces, si es que nosotros vemos que las líneas de trayectoria siguen un orden, es decir, se mueven de una forma ordenada a través de nuestra tubería, este tipo de flujos se conoce como flujo laminar, ¿ya? En otras palabras, el flujo laminar es un movimiento del fluido en forma ordenada. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, si es que en cambio, estas líneas de trayectoria, o en otras palabras, el flujo del fluido se da de una forma desordenada, de una forma caótica, se mueve por todas partes. Incluso puede generar torbellinos, ¿no? ¿Ya? Si tenemos esto, el flujo del fluido se conoce como fluido turbulento. Y este es un un flujo que se da de forma caótica. ¿Ya? En otras palabras, el flujo turbulento es cuando el fluido se mueve de una forma caótica. ¿Ya? Va a existir una brecha entre tener un flujo laminar y un flujo turbulento. Es decir, si es que por A o B razón tenemos al principio de una forma ordenada y después va a existir un cambio a una forma caótica, existe una zona de transición. Entonces, este fluido que está entre el flujo laminar y el flujo turbulento se conoce como fluido de transición. ¿Ya? Esto no hace falta explicarlo, vendría a ser una zona entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Es decir, empieza primero como laminar, después empieza a moverse ya de una forma más caótica hasta llegar a una forma completamente caótica. El flujo de transición sería esa etapa entre el laminar y el turbulento. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, a ver, ¿alguna inquietud que tengan de esto hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Verán, esto, como ustedes ven, es una forma media subjetiva de poder analizarlo, ¿no? O sea, así como les acabo de presentar, es una forma subjetiva. ¿Por qué?
Porque si nosotros analizamos una tubería o vamos a la práctica y le queremos ver a la tubería, no vamos a poder identificar las líneas de trayectoria. Para eso se necesita una experimentación especializada. Entonces, matemáticamente hay cómo determinar si es que un flujo es turbulento o un flujo es laminar. ¿Ya? Antes de pasarme a esa parte, no, me estaba olvidando. Sería bastante interesante que vean este video. Es un video donde se muestra el experimento que justamente les decía y donde se puede apreciar la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. ¿De acuerdo? Ya. Entonces les decía que es algo subjetivo tratar de analizar lo que es las líneas de trayectoria ya en la práctica. Entonces, para poder determinar si es que un flujo es laminar o es turbulento, existe una fórmula, o bueno, un señor llamado Reynolds estudió la forma de darnos una idea matemáticamente si es que mi flujo es laminar o es turbulento. Y esto lo hizo a través de la inclusión de un número adimensional. ¿Qué significa que sea un número adimensional? Que no tiene No unidad. tiene unidades. Ya, correcto. Que se conoce como el famoso número de Reynolds. Este número de Reynolds, que les digo que es un número adimensional, es una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Viscosas. ¿A qué hace referencia entonces a esto? Nosotros a través de esta relación, es decir, de esta fórmula matemática, nosotros podemos ver qué tanta fuerza tiene para moverse, como qué tanta fuerza se está oponiendo al movimiento. ¿Sí? Las fuerzas viscosas, acuérdense de esto. Entonces, si este número es bajo, si el número de Reynolds es bajo, ¿qué tipo de fluidos cree que flujo vamos a tener? ¿Turbulento o laminar? Laminar. Laminar, correcto. ¿Por qué? Porque se entendería que el fluido, al tener un número de Reynolds bajo, obtiene poco movimiento o tiene muchas fuerzas viscosas, lo que genera que se mueva de una forma ordenada. Mientras que en cambio, si nosotros tenemos un número de Reynolds alto, significa, puede significar dos cosas, ¿no? Significa que o bien tiene fuerzas de inercia bastante altas o puede tener fuerzas viscosas bastante bajas, lo que va a dar un movimiento caótico. Entonces, aquí vamos a tener un flujo turbulento, ¿ya? Pero en sí, ¿a qué es igual a qué es igual estas fuerzas de inercia y estas fuerzas viscosas? Y a su vez, entonces, ¿a qué es igual el número de Reynolds? Las fuerzas de inercia vendría a ser igual a la densidad por la velocidad por el diámetro. ¿Ya? En otras palabras, estamos viendo cuánta cantidad de masa se está moviendo a través de un cierto diámetro. Esta fórmula de aquí que les voy a escribir es una fórmula específica para tuberías cerradas. Después ustedes en hidráulica van a ver que esta misma fórmula se puede aplicar a canales abiertos o a cualquier sistema que se vaya a analizar. Incluso esto se puede analizar en tanques, en agitación, en operaciones unitarias se ve esto. Entonces esta formulita es la que les quería plantear. Entonces vamos a tener que las fuerzas de inercia son densidad por la velocidad por el diámetro. Sobre las fuerzas viscosas simplemente sería la viscosidad. Esta misma fórmula de aquí, yo la puedo escribir de cierta manera o de otra manera, tomando en cuenta que la viscosidad sobre la densidad, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la viscosidad sobre la densidad? Chicos, No habían dos tipos de viscosidades, la
Podría ser la cinemática. Exactamente, muy bien, es la cinemática. Entonces es la misma fórmula, pero expresado en términos de la viscosidad cinemática. ¿Sí le ven? ¿De acuerdo, chicos? Sí, ¿De profe. acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, esta formulita, valga la aclaración y vuelvo a repetir, tuberías cerradas es esta fórmula, cualquiera de estas dos fórmulas de aquí. Y necesito que se aprendan bastante bien esta fórmula. Entonces, aquí vamos a tener lo mismo que les estaba expresando, ¿no? Estas son las fuerzas de inercia y estas es, en cambio, a ver, esta es la fuerza de inercia y esta es la fuerza viscosa, expresados en términos de viscosidad cinemática o expresados en términos de viscosidad dinámica. ¿Ya? Aquí me he equivocado, aquí es esta V, la viscosidad cinemática. Pero bueno, entonces, la pregunta del millón sería, ¿cuánto es un número de Reynolds pequeño y cuánto es un número de Reynolds grande? Entonces, para eso existe, o bueno, ya se determinó que existe un número de Reynolds crítico, ¿ya? Este valor del número de Reynolds crítico es diferente para las diferentes geometrías o condiciones de flujo que nosotros vayamos a tener. Esto es lo que les aclaraba, ¿no? Si nosotros hablamos de una tubería cerrada, de una tubería circular cerrada, es un número de Reynolds crítico específico. Si tenemos un tanque, es decir, un tanque abierto, por ejemplo, es un número de Reynolds crítico diferente. O si tenemos un canal abierto, es otro número de Reynolds diferente. ¿De acuerdo? Entonces, para los cálculos que nosotros vamos a hacer en tuberías cerradas, tenemos que el valor del número de Reynolds crítico para tuberías circulares tiene un valor cercano a 2300 para la bibliografía de Sengel o 2000 para la bibliografía de Robert Mood, que son los dos libros que les había mencionado. ¿Esto qué idea nos da? Si es que nosotros tenemos si nosotros tenemos un número de Reynolds menor a 2000 o puede ser menor a 2300, vamos a tener un flujo laminar, ¿ya? Ahora, dentro de estas mismas condiciones vamos a tener que, para un número de Reynolds mayor a 4000, vamos a tener un flujo turbulento. La zona entre 2000 o 2300 y 4000, en cambio, va a ser la zona de transición. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Chicos. Sí. Ya, perfecto. Bueno, cuando vean ustedes el caso de tuberías no circulares, por ejemplo, en canales abiertos, vamos a ver que este número de Reynolds va a seguir dependiendo del diámetro, pero este diámetro ya no va a ser un diámetro de la tubería circular como estábamos viendo, sino se va a llamar un diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico se define como la relación entre el área y el perímetro mojado. Entonces, vuelvo a repetir, el diámetro hidráulico, que vendría a ser el diámetro que vamos a ocupar en la fórmula del número de Reynolds, cuando no es una tubería circular, se define como el área dividido para el perímetro mojado, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinar el área? Bueno, el área es más fácil, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos este rectángulo, el área sería base por lado o base por altura, ¿no? Ahora, el perímetro mojado, ¿a qué hace referencia? El perímetro mojado hace referencia al perímetro que tiene contacto la superficie con el fluido. En este caso de aquí, en el caso 1, va a ser este lado más este lado más este lado. En el caso de este ejemplo 2, nuestro perímetro mojado sería este de aquí más este de acá. En el caso de del número 3, que es un trapezoide, sería
este lado de aquí, más la base, más este otro lado. ¿Ya? Entonces, esto hay que tomar en cuenta cuando tenemos el diámetro hidráulico. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Y aquí les voy a mandar a hacer una pequeña consulta. O bueno, aquí mismo les voy a poner. Quiero que me hagan un resumen de lo que son canales abiertos. ¿Ya? En otras palabras, que vayan a leer acerca de canales abiertos. ¿Qué es lo que tienen que ver? Primero, obviamente, un concepto. Ya escribí mal, perdónenme. Un concepto. Luego, la determinación del diámetro hidráulico. Determinación de perímetro mojado. Y de ahí el número de reinos. Ya, estos 4 componentes deben tener el resumen que ustedes van a hablar acerca de lo que es de lo que son los canales abiertos. ¿Queda claro? Dijo concepto. Sí, un estilo de concepto, un resumen de qué son canales abiertos, cuándo se utilizan, qué fuerzas se aplican, todas esas cosas. ¿Y OH qué significa, profe? ¿Perdón? El OH que escribió más abajo de concepto, ¿qué significa? No es OH, es D. Diámetro Ah, hidráulico. Diámetro hidráulico, perímetro mojado, número de reinos. Inge, le hacemos a compu, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Si no, sigamos. Ahora, nosotros estamos analizando qué es lo que ocurre a través de una tubería, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si es que la distancia entre este punto 1 y el punto 2 es bastante amplia, vamos a ver que a pesar de que nosotros aquí le demos un impulso al fluido para que se empiece a mover, mientras va recorriendo esta distancia, debido a varios factores que también ya vamos a analizar, la energía con la que llega al punto 2 va a ser menor. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía en vencer a las fuerzas viscosas que se oponen a su movimiento. Entonces, esta pérdida de energía va a generar un diferencial de presión o una caída de presión, ¿ya? Y esto obviamente va a ser directamente proporcional a la longitud. ¿Por qué? Porque si es que es más la longitud, mi fluido tiene que vencer durante un mayor tramo las fuerzas que se oponen a su movimiento. Entonces, la forma para calcular o determinar las pérdidas por fricción, o bueno, ya me adelanté, las pérdidas de presión, comencemos, ¿ya? O las caídas de presión, es una formulita que viene, que está escrita aquí, que se conoce como la ley de Poiseuille, y que habla acerca de que la caída de presión a lo largo de una tubería para un flujo laminar es directamente proporcional a la longitud, a la velocidad y a la viscosidad e inversamente proporcional al diámetro o al radio por el cual se está transportando. ¿Ya? Esto así en forma de resumen, ¿no? A ver. Aquí hay un factor bastante importante, o aquí hay que analizar algo bastante importante. Esta fórmula me sirve exclusivamente cuando tengo un flujo laminar. Escucharanme bien, esta fórmula me sirve exclusivamente cuando tengo un flujo laminar. Esta fórmula les decía que se conoce como la ecuación de Poiseuille, que está escrito aquí. Ahora, vamos a entender cómo se da o por qué se da esta pérdida de presión. Si nosotros tenemos a través de una tubería un fluido que se está moviendo,
Este fluido primero va a tener una velocidad. Ya habíamos visto que es una velocidad promedio. ¿Ya? Y este fluido va a recorrer una distancia, una cierta distancia, ¿no? Entonces, las pérdidas que se generan por el movimiento, digámoslo así, total del fluido, va a ser las pérdidas que se dé debido a que el fluido en esta zona de aquí y en esta zona de acá están presentando una cierta resistencia a fluir. Por eso de ahí la condición de no desplazamiento, ¿no? En otras palabras, nosotros tenemos aquí fuerzas opositoras al movimiento que se da debido a la fricción. Esto ya analizamos también. Entonces, esta fricción va a generar pérdidas de energía, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular estas pérdidas por fricción, ¿ya? Estas pérdidas nosotros fácilmente nos podemos dar cuenta que son directamente proporcionales a la energía cinética e inversamente proporcionales a la longitud de la tubería que nosotros tenemos. ¿Ya? Esto claramente se puede apreciar. ¿Por qué? Si nosotros tenemos mayor energía, mayor velocidad, obviamente vamos a tener mayor pérdidas. Ahora, son inversamente proporcionales a la longitud porque a menor longitud, mayor pérdida. O sea, vamos a tener mayor resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, ya existe una fórmula para determinar las pérdidas por fricción, que es esta, perdón, yo escribí mal. Anteriormente le puse la longitud como inversamente proporcional. Es directamente proporcional e inversamente proporcional al diámetro. Entonces, la formulita de las pérdidas por fricción, o también conocidas como pérdidas por carga, es esta que ustedes ven aquí, ¿ya? En donde tenemos que es directamente proporcional a la energía cinética, directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al diámetro, a través de un factor de proporcionalidad que es esta F de aquí. Este factor de proporcionalidad se conoce como factor de fricción, ¿ya? Hasta aquí, ¿queda claro, chicos? Profe, ¿y lo que está debajo de la L es el diámetro? ¿O qué? Sí, es el diámetro. O bueno, si quieren les escribo acá. Este H significa pérdidas. L significa que son pérdidas de carga o pérdidas lineales o pérdidas por fricción. Entonces, estas pérdidas por fricción es igual a un factor que se conoce como factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la energía cinética que sería la velocidad al cuadrado por 2 gravedades. ¿Ya? Ahí sí quedó más claro. Sí, profe. Ya. Ahora, Profe, para poder... Dígame. ¿Cómo dijo? Las pérdidas de fricción eran inversamente proporcionales A ver, está bien, vuelvo a repetir, porque yo me había equivocado, de hecho. Las pérdidas por fricción o primarias o de carga, vimos que son directamente proporcionales a la longitud y a la energía cinética e inversamente proporcionales al diámetro de la tubería. Esto es lo que les estaba diciendo. Entonces, a mayor longitud, mayor pérdidas. A mayor velocidad, mayor pérdidas. A mayor diámetro, menos pérdidas. ¿Ya? Ahora, ¿a través de qué factor le hacemos ecuación esta proporcionalidad? Las pérdidas primarias utilizan un factor de fricción o se calculan un factor de fricción. ¿Ya? Este es mi factor de proporcionalidad que se conoce como el factor de fricción. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya.
Ya, a ver, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. A ver, entonces, ¿cómo determinar este factor de proporcionalidad o este factor de fricción? Aquí hay que entender primero una cosa. Este factor de fricción va a depender o es una función de primero el tipo de material que nosotros utilicemos o que esté construida nuestra tubería, el tipo de material. ¿A qué hago referencia con el tipo de material? ¿O por qué el tipo de material? Si nosotros analizamos una tubería, vamos a ver que la superficie de esta tubería realmente no es lisa, sino tiene una cierta rugosidad. ¿Ya? Entonces, esta rugosidad, estas irregularidades de su superficie, rugosidad, va a ser diferente entre el tipo de material entre un tipo y otro de material que estemos utilizando. Entonces, cuando hablemos de que el factor de fricción depende de la rugosidad, estamos hablando perdón, depende del tipo de material, estamos hablando que depende de su rugosidad. ¿Qué es su rugosidad? Viene a ser las irregularidades que tiene su superficie. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente si es que es más liso, va a tener menos resistencia al fluir, o si es que tiene más irregularidades, va a ser más resistencia a fluir. ¿De acuerdo? Número 1. Número 2. El factor de fricción depende de qué tipo de flujo nosotros tengamos. ¿Pero a qué me refiero? El factor de fricción va a depender si es que nuestro fluido se está moviendo de una forma ordenada o de una forma caótica. Entonces, cuando nosotros hablemos de que el factor de fricción depende del flujo, tenemos que relacionar con el número de Reynolds. ¿Ya? ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Sí queda claro? Sí. Ya. Ahora, valga la aclaración, cuando hablamos del número de Reynolds, hay que entender que aquí ya está incluido la viscosidad del fluido que estamos transportando, estamos hablando ya de la velocidad, estamos hablando del diámetro. Entonces, ahí de la densidad, perdón. Entonces, aquí en este número de Reynolds ya está implícito las propiedades del fluido que vamos a mover. Entonces, cuando hablemos de que el factor de fricción depende de varias cosas, tendríamos que decir que depende del número de Reynolds con sus propiedades o las propiedades del fluido y el tipo de material refiriéndose a la rugosidad del material que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de esto de qué es la rugosidad, vamos a ver que existen dos términos. La rugosidad absoluta y la rugosidad relativa. La rugosidad relativa hace referencia a la rugosidad general del material. Es decir, aquí nos va a dar simplemente cuántos milímetros, es una medida, ¿no? Cuántos milímetros de rugosidad tiene un cierto material. En cambio, esta rugosidad absoluta me da la relación entre la rugosidad relativa, o simplemente la rugosidad, y el diámetro de la tubería que nosotros tenemos en nuestro sistema de transporte. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Entonces, a su vez, esta rugosidad absoluta va a ser una propiedad adimensional. ¿Ya? Tomarán en cuenta que si nosotros estamos diciendo entonces que tenemos que dividir la rugosidad para el diámetro y estamos diciendo que esta rugosidad se mide en milímetros, cuando hagamos cálculos, el diámetro de la tubería también va a tener que expresarse en
milímetros o en las mismas unidades que estemos trabajando para que se cumpla con el carácter de adimensional esta rugosidad absoluta. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, yo no lo escuché también en la rugosidad absoluta. Era solo la relación entre la rugosidad y el diámetro del De la material. tubería. Ajá. Ahí. Sí. Lo que les quería hacer caer en cuenta o que tomen en cuenta es que como estamos haciendo una relación entre la rugosidad y el diámetro, cuando hagamos cálculos y como sabemos que la rugosidad se expresa en milímetros, el diámetro también tiene que expresarse en milímetros para que me dé un número adimensional o para que me dé la rugosidad absoluta como adimensional. Esto es lo que quería que caigan en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Listo. Ahora, lo que nos daría falta ver es cómo calcular este factor de fricción que les comentaba. Cuando tenemos un régimen de flujo o un flujo laminar, es bastante sencilla porque me dice que el factor de fricción es igual a 64 dividido por el número de reinos que nosotros tengamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el factor de fricción tiene una pendiente constante cuando está como régimen de flujo laminar. ¿Ya? Vuelvo a repetir, tal vez hablé un poquito rápido. Cuando tenemos un régimen de flujo laminar, el factor de fricción se calcula con esta fórmula que ustedes ven aquí. ¿Qué nos indica esta fórmula? Nos indica que la pendiente en el flujo laminar es constante. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la pendiente? Si nosotros podríamos graficar el número de Reynolds versus el factor de fricción, vamos a ver que es constante. Esto nos da algo así. A ver, déjenme acordar. No, no está aquí. No me acuerdo si es para arriba o es para abajo, pero bueno, nos da una pendiente constante. A eso hace referencia. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros tenemos un régimen de flujo turbulento, el factor de fricción se calcula con esta ecuación que se llama la ecuación de Coolbrooke. Esta ecuación de Coolbrooke relaciona, como les decía, la rugosidad absoluta y el número de Reynolds. ¿Sí ven? Rugosidad y el número de Reynolds, tipo de material y el flujo del fluido. Entonces, esta formulita es un poco, digámoslo así, entre comillas, complicada, ya que tiene en ambos lados de la ecuación el factor de fricción. Entonces, denme un ratito. Voy a descargarme. A ver, aquí debe estar. Vale. A ver, déjeme ver, se me perdió. L. Bueno, hasta mientras, ¿alguna duda, chicos? Profe, ¿qué Profe, significaba la I encima del diámetro? A ver, ¿en cuál me dices? Aquí. Sí, es Esta es la rugosidad. la relativa. con todo el Sí, la diámetro, relativa. profe. ¿Mande? ¿Rugosidad es solo la E o la E sobre el diámetro? No, rugosidad es solamente esta. Rugosidad sobre el diámetro es la rugosidad que les había mencionado que se conoce como la absoluta. Solo que Gracias. no encuentro una presentación. Creo que se me perdió. A ver, permítanme un ratito, ¿ya? Hasta mientras nos tomamos unos 5 minutos para descansar. Si es que tienen alguna inquietud también de lo que les estaba explicando, me hacen saber. Pero hasta mientras, dígame. Yo quería decirle que no pude como que entrar a tiempo a la reunión, creo que me uní con 10 minutos después y no pude llenar la asistencia.
Ya te ayudo, Diana. Ya, gracias, Inge. Ya, entonces, hasta yo buscar, tómense unos 5 minutitos y regresamos a las 8:15, ¿de acuerdo? Ya, pero. Ya, profe. Buenos días, Inge. A mí también me podría poner la asistencia, por favor. Entré a las 7:20 por problemas de conexión. Ya, Laker, ya te pongo.
¿Listo, chicos? ¿Me escuchan? Ya, profe. Ya. A ver, ya encontré. Antes de olvidarme, quiero hacer una aclaración en su aula virtual, verán. Por cuestiones ¿cómo se diría? Del peso del archivo, a este que dice régimen de flujo, le he colocado en esta carpeta que dice pérdidas primarias y secundarias. Entonces, si es que quieren ver la presentación que les voy a mostrar, tienen que entrar en en el que dice pérdidas primarias y secundarias, ¿de acuerdo? O sea que ahí está esta presentación que está proyectando Inge. Sí. Ah, ya. O sea, sí está la presentación aquí de régimen de flujo, pero está, está, digámoslo así, hasta aquí, hasta esta presentación. En la completa está la que dice pérdidas primarias y secundarias. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Ya, chévere. Entonces, verán, como les decía, el factor de fricción se puede calcular si es que es flujo laminar a través de esta fórmula o si es que es flujo turbulento a través de la ecuación de Coolbrook. Ahora, fíjense aquí, nosotros aquí tenemos un relativo problema ya que es una ecuación bastante, digámoslo así, complicada de resolver de forma manual porque tenemos estas dos raíces de la misma variable. Entonces, para facilitar esto, lo que se hizo es graficar todas las posibles, se graficó, mejor dicho, esta ecuación de Coolbrook en el famoso diagrama de Moody. Este diagrama de Moody es una relación entre el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Fíjense, yo me había equivocado, hoy no he estado tan fino. La rugosidad absoluta es la que les da en milímetros, la rugosidad absoluta. La rugosidad relativa es la que es dividida, la rugosidad absoluta dividido para el diámetro. Yo me equivoqué, mil disculpas. Entonces, les decía que este diagrama de Moody es la relación entre estas dos propiedades que me ayuda a identificar el factor de fricción de una forma gráfica, ¿ya? Entonces, en este gráfico nosotros podemos observar las tres partes o tres zonas. La zona de flujo laminar, como les decía, tiene una pendiente constante, que sería esta línea de aquí. Esta línea que está sombreada vendría a ser la zona de transición y el resto vendría a ser una zona en el régimen de flujo turbulento. En esta zona es variante el factor de fricción debido a que su pendiente va cambiando con respecto a la rugosidad relativa. Como ustedes ven, hay pendientes que se van estabilizando, otras que ya van cambiando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si es que en un ejemplo dado, claro que no ocurre mucho, ¿qué es lo que ocurre si es que tuviéramos un régimen de flujo turbulento mayor a 1 por 10 a la 8? Significa que, esta tendencia simplemente sigue una línea recta. Entonces, no afecta el régimen de flujo en el factor de fricción. Va a seguir siendo el mismo. Pero bueno, esto es bastante raro porque 1 por 10 a la 8 ya es bastante alto el régimen de flujo, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona o cómo puedo leer este factor, este diagrama de Moody para determinar el factor de fricción? Primero, como les decía, tenemos que determinar la rugosidad relativa y el número de Reynolds para el sistema que estemos transportando. Pongámonos un ejemplo. Digamos que tenemos un número de Reynolds igual a 10.000 o 40.000, ¿ya? 40.000. Y una rugosidad relativa de 0.02. ¿Ya? Entonces, ya calculados el número de Reynolds como la rugosidad relativa, lo que tenemos que hacer es, en el eje de las X, identificar cuál es el valor que nosotros tenemos para nuestro caso. Entonces, aquí nosotros tenemos 40.000, que es lo mismo que poner 4 por 10 a la 4. ¿Ya? Entonces, estamos en esta zona de aquí. Entre esta zona de aquí. Aquí tenemos 1 por 10 a la 4
2 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 4. Este sería nuestro 4 por 10 a la 4. Este sería nuestro punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos una línea recta hacia arriba. ¿Ya? Y vemos, en cambio, la curva correspondiente a la rugosidad relativa. En este caso habíamos dicho 0.002, que sería esta línea de aquí. Entonces, le seguimos a esta línea y vemos dónde cortan estos dos puntos. En este caso sería aquí. El punto donde cortan estas dos curvas, le tenemos que trazar hacia la izquierda. Y este sería el valor del factor de fricción para nuestros datos. Entonces, más o menos, nosotros tendríamos un factor de fricción de 0.028. ¿Ya? De esta forma, podemos determinar cuál es el factor de fricción, especialmente en la zona de los que se encuentran en régimen de flujo turbulento. ¿Claro? ¿Están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, de todas maneras, aquí en esta presentación está explicado de paso en paso qué es el diagrama de Moody, cómo se utiliza, qué es la rugosidad absoluta, qué es la rugosidad relativa. De hecho, aquí está igual un ejemplo en el cual se sigue estos 4 pasos para poder determinar el factor de fricción. Quisiera que lo revisen, quisiera que hagan este ejercicio o cualquier ejercicio. Ustedes se pueden suponer los datos. Y ahí, para continuar, ¿de acuerdo? Entonces, antes de olvidarme, y es una cosa que me hace falta explicarles, hemos visto ya cómo calcular el número de reinos, hemos visto que se calcula también para esto la rugosidad relativa, pero no hemos visto cómo realmente se calcula esta rugosidad relativa. Entonces, aclarando con lo que les estaba explicando, la rugosidad relativa es una relación entre la rugosidad absoluta y el diámetro de la tubería, ¿no es cierto? Ahora, este diámetro de la tubería nosotros lo podemos obtener, o sea, nosotros vamos a tener este dato. Pero esta rugosidad absoluta, como les decía, depende del tipo de material que nosotros ocupemos. Entonces, este tipo de material, o este valor que depende del tipo de material, ya tiene datos tabulados para los diferentes materiales que se pueden utilizar. Por ejemplo, para el plástico, para el acero, para el hormigón, algunos otros, ya tiene valores establecidos o ya tienen datos del a cuánto corresponde su rugosidad absoluta. Entonces, estas tablitas ustedes la pueden encontrar en su aula virtual en esta parte de aquí. En donde dice tabla coeficientes de pérdidas, ustedes abren. Y aquí ustedes encuentran, bueno, este no les, aquí está. Aquí ustedes encuentran el material y la rugosidad absoluta del material medida en milímetros. Por ejemplo, para el plástico, polietileno y PVC, poliestireno reforzado, tubos estirados, fundición revestida de cemento, hierro, acero, así. Entonces aquí ya tienen estos valores. Cuando ustedes tengan este caso, por ejemplo, en el cual tienen un rango, para no complicarse en los ejercicios, lo que pueden hacer es tomar un dato intermedio. Es decir, si es que el rango es entre 0.3 y 0.9, perdón, 0.03 y 0.09, lo que podrían hacer es tomar el dato de 0.06, que es un dato promedio entre estos dos límites, ¿no? Entonces, ya teniendo la rugosidad absoluta, ahí sí pueden calcular la rugosidad relativa. ¿Queda claro?
Sí, profe. Profe, disculpe, ¿para cuándo es el deber? ¿Cuál el deber que les mandé? Ajá, eso de la El de continua. canales abiertos. Ya, entonces eso podríamos dejarle para la siguiente semana. Sí, profe. Profe, una pregunta sobre las tablitas que está mostrando. Claro, dime. No le escuché muy bien. Más claro, no le entendí muy bien. Por ejemplo, si ya nos dan el número de Reynolds, ahí no importa, tomamos un promedio. No, no, no. Tome en cuenta que no estamos hablando del número de Reynolds, estamos hablando de la rugosidad absoluta. ¿Ya? Entonces, en la rugosidad absoluta habíamos visto que depende del tipo de material. Entonces, en esta tablita existe la rugosidad absoluta para diferentes materiales. Lo que les aclaraba es que cuando hagamos ejercicios, para no complicarnos mucho, lo que podríamos hacer en el caso de estos datos de aquí que tienen rangos, podríamos tomar el valor promedio, el valor intermedio sería la expresión correcta. Por ejemplo, si es que para el acero comercial y soldado nos dice que la rugosidad absoluta va desde 0.03 hasta 0.09, lo que podemos hacer es coger un valor intermedio que sería el 0.06. Entonces, con ese dato trabajaríamos. ¿De acuerdo? Sí, profe, me confundí, pensé que era de la fricción, pero ya me acordé cómo. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Inge, Dígame. ¿podrías regresar a la fórmula del cálculo de la fricción para el turbulento, por favor? La ecuación de Coolbrook. Sí, solo le copio ya. Profe, otra cosa, del link que nos dijo que estas diapositivas se descarga como una extensión de Microsoft, o sea, con .a y no hay como abrir. Entonces, ¿cómo le podemos arreglar eso? Es un muy raro. Tendrías que descargarte este programa. Fíjate. Punto raro te sale, ¿no es cierto? No, solo .ra. O sea, Por eso, no me sale como, o sea, varios archivos, sino solo como una extensión. no sé, ahí tendrías que revisarle, porque yo me descargué, fíjate, me descargué como régimen de flujo y está punto raro. Abres la carpeta y ahí te aparece este documento. Profe, ¿se le hizo pesado el archivo porque está en diapositivas o si le suben PDF también se le hace pesado? Ah, no, en PDF se hace más pequeño. Pero bueno, Profe, yo suelo preferir subirle en diapositivas porque aquí le pueden ustedes modificar, hacer más grandes las imágenes, etcétera. ya, Profe, al momento de leer el diagrama de Moody, toma el número de la rugosidad relativa y de ahí va y mira con cuál se cruza, ¿cómo se llama la línea de De la esa que está rugosidad, a ver, curvita? tienes la rugosidad relativa y el número de reinos. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor, Claro, cómo no hay le... problema. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un número de reinos de 40.000 o lo que es lo mismo, 1 por 10 a la 4 y tenemos una rugosidad relativa de 0.02. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nos vamos al eje de las X donde está el número de reinos. Identificamos este valor. Entonces, aquí tenemos 1 por 10 a la 4 y aquí tenemos 1 por 10 a la 5. Entonces, significa que aquí deben haber 10 divisiones. Aquí está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces nosotros estamos aquí. Este sería nuestro punto, este sería nuestro número de reinos. Lo que hacemos es trazar una línea recta hacia arriba. ¿Ya?
Luego venimos en el eje de las Y e identificamos la curva de la rugosidad relativa, este 0.002. Entonces, es de esta curva. Entonces, venimos por aquí, seguimos y vemos el punto que se intersecan estos dos. Sería este caso de aquí. Cuando tenemos este punto, le proyectamos hacia la izquierda. ¿Ya? Y le hacemos, perdón, y determinamos el factor de fricción. Aquí, por ejemplo, yo digo al ojo, ¿no? Más o menos de 0.028. Si es que ustedes quieren trabajar de mejor manera con esto, como es un método gráfico, lo que deberían hacer es descargarse esta imagen en Word o en lo que sea y le pueden imprimir para que se les haga más fácil, ¿ya? Esta sería una forma de calcular el factor de fricción. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, déjenme seguir, ya, chicos. Después, al final, me hacen alguna pregunta que tenga. Ahora verán, esta es una forma, como les decía. Es un método gráfico. Al ser un método gráfico, por lo general, incurre un cierto error, porque es gráfico, ¿no? Entonces, otra manera de poder determinar el factor de fricción de aquí es utilizar justamente esta fórmula. Entonces, en su aula virtual, ustedes van a encontrar un documento en Excel que dice plantilla de cálculo de pérdidas. Ya le estoy descargando, déjenme ver. Se está demorando. Déjenme ver si es que ya le tengo descargado. Ya se le descargó, profe. Ah, ya se me descargó, es verdad. Ya. Ya. Entonces, aquí está introducido, o bueno, aquí está una hoja de cálculo para poder determinar el factor de fricción en un sistema de transporte. Entonces, verán, quiero que revisen igual esta hoja, ¿ya? ¿Cómo funciona esta hoja? Esta parte de aquí donde dice parámetros de ingresar son los datos que ustedes deben ingresar del sistema de transporte. Entonces, por ejemplo, aquí está el fluido, la temperatura, la densidad, la viscosidad. Acá está la tubería de qué tipo, el diámetro interno, rugosidad del sistema de transporte, la longitud, el caudal. Esto todavía no vemos, pero son los accesorios que tiene el sistema de transporte. Ya. ¿Qué? Esta hoja que aquí ustedes ingresen únicamente un número. Pero ¿de dónde viene ¿cómo se llama? Este nombre de acá proviene de la hoja número 2. Entonces, yo le he hecho un ejemplo para 4 sustancias, ¿no? Profe, Perdón, a ver, la densidad de liebre es para el agua, la glicerina, el mercurio y el aceite. ¿Ya? Entonces, estos datos sí son, digámoslo así, sí son reales, sí son verificados. Entonces, aquí me va a aparecer el número y acá al lado está el nombre. Entonces, si yo quiero escoger en vez del agua, pongo 2, aquí ya me sale inmediatamente la glicerina. Y de igual manera me aparece la densidad y la viscosidad, que son datos que están exportados desde esta hoja número 2. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que completar esta tablita. Yo le he dejado como ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden ingresar la densidad, viscosidad de varias sustancias, pueden darle formato, pueden marcarle con colores, ponerle una señal que estos son los valores que tienen que ingresar, estos no, qué sé yo, hacer algunas cosas. Ya. Y acá tienen que ingresar los datos de la tubería. Por ejemplo, aquí igual ustedes ingresan el 1 y saben que es el PVC, porque acá está esta relación. Ahora, con el PVC, sabiendo que es PVC, ustedes ya pueden tener el dato de rugosidad. Yo le he ingresado estos dos, a ustedes tendrían que ingresar el resto, ¿ya? Ahora, bueno, esto quiero que lo vayan revisando de poco en poco. Esto no es para la siguiente semana porque todavía nos falta revisar un concepto que son pérdidas secundarias, pero quiero que lo vayan haciendo. Ahora verán,
Esta hoja de cálculo está hecha de tal manera que me ayuda a calcular o me ayuda a determinar la velocidad y ya calcula el número de Reynolds. Y adicional a eso, acá me marca si es que es un fluido laminar, un fluido turbulento o un fluido de transición. Y adicional a esto, esta partecita de aquí, esto que ustedes ven como CW, está diseñado de tal forma para calcular el factor de fricción con la ecuación de Coolbrook. Entonces, si ustedes se fijan aquí, todo esto es la ecuación de Coolbrook. ¿Cómo funciona esta hoja de cálculo? Primero, el rato que ya determina el número de Reynolds, me identifica si es que es turbulento, laminar o transición. ¿A través de qué? A través del número de Reynolds crítico. Si es mayor a 4000, es turbulento. Si es que es menor a laminar, perdón, si es que es menor a 2000, es laminar. Y si es que está entre 4000 y 2000, es de transición. Entonces, si aquí dice turbulento, acá fíjense qué es lo que dice. Si H es menor a 2000, la respuesta sería este dato de aquí. ¿Por qué? Porque aquí estamos calculando el factor de fricción 64 dividido por el número de Reynolds, que es el caso de laminar. O si este número de aquí es mayor a 2000, me tiene que calcular con la ecuación de Coolbrook, que es de estos datos de aquí. ¿Cómo funciona esto, verán, chicos? Fíjense en esta ecuación. En esta ecuación ustedes tienen un factor de fricción aquí y un factor de fricción acá. Entonces, se resuelve esta ecuación cuando, llamémosla F', ¿ya? O a esta llamémosla F'. Ya. Se resuelve esta ecuación cuando el factor de fricción del lado izquierdo sea igual al factor de fricción del lado derecho. Ahí se resuelve la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo utilizar un estilo de tanteo. Puedo darle un valor arbitrario a f', es decir, a este valor, y resuelvo la ecuación. Si es que veo que el rato de resolver la ecuación me da un valor igual, ese sería nuestro factor de fricción. Entonces, basándonos en ese principio, se trabaja con estas formulitas de aquí. Este factor prima es el factor que yo le doy. Yo le digo, bueno, a mí me parece que me va a dar más o menos un 0.015. Entonces, a través de esta ecuación me calcula el factor de fricción. Como no son iguales, yo sigo repitiendo. Ahora, ya no utilizo el 0.015, sino el que calculé acá. Con este factor este nuevo factor prima, le vuelvo a calcular mi factor de fricción. Veo y todavía no son iguales. Entonces, nuevamente vuelvo a calcular en la tercera línea. ¿Cómo? Ahora ya no es del 0.1238, sino reemplazo este valor que me salió acá, de 0.01257. Nuevamente calculo mi factor de fricción con la ecuación de Coolbrook y veo y todavía no me sale. Paso a una siguiente línea y así hago, y así repito varias iteraciones hasta cuando yo veo que este valor del factor prima es igual a mi factor de fricción. Cuando ya llegue a este punto, ahí sí puedo decir que este es mi factor de fricción y como estábamos en régimen de flujo turbulento, este sería el dato que nosotros calculamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan para la siguiente clase, chicos? Que revisen este Excel, específicamente esta parte de la ecuación de Coolbrook, del desarrollo de la ecuación de Coolbrook. Y que complementen esta parte donde dice hoja 2. Es decir, ustedes se van a tablitas, me buscan diferentes sustancias, diferentes densidades, diferentes viscosidades. Se van a tablitas y me buscan la rugosidad relativa para diferentes materiales y le van colocando aquí. Para que cuando nosotros ya en la siguiente clase terminemos de ver en cambio esta parte de pérdidas secundarias, que no es mucho, ya podamos interpretar o ya podamos realizar ejercicios de una forma fácil. Porque si ustedes se fijan, si es que llegan a entender y a desarrollar bien este Excel, va a ser bastante fácil determinar el factor de fricción, porque solo sería cuestión de ingresar datos. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Ya.
Entonces, les doy estos 15 minutos para que justamente hagan eso. Traten de revisar el Excel y si tienen dudas, igual, ya saben, a través de tutorías podemos resolver las inquietudes que tengan. ¿Alguna duda? Ingeniero, buenos Dime, días. Nayel. No pude poner la asistencia porque la aula estaba muy lenta. Bueno, a mí no se me cargaba. No sé si me Bueno, podría... ya te pongo, no te preocupes. Muchas gracias. Ya te pongo. Profe, una pregunta sobre la prueba parcial. Dígame. Sería el día martes, ¿verdad? A ver, ¿cómo quedamos? Sí, el día martes, en la tarde dijimos, ¿verdad? De Todavía mañana. no veíamos. ¿Qué? Perdón, no les escuché. Es que pensé que no habíamos quedado o sea, en la tarde o en la mañana. Por eso le preguntaba. Sí, en la tarde creo que quedamos los chicos. Sí, profe, en la tarde. Sí, profe. Ya, entonces en la tarde quedamos. En la mañana igual hemos de hacer algún repaso o algunos ejercicios y ahí sí podríamos en la tarde dar la prueba.